Voces de Pradillo es un proyecto de comunicación que lanzamos hace un año. Digo proyecto de comunicación, no periódico, porque la idea no es centrarnos en el formato, sino en la intención. Inicialmente empezamos con el medio escrito, el periódico, lanzamos 4.000 ejemplares mensuales, gratuitos, a color. Y bueno, pues la verdad que la recepción fue muy buena. También es verdad que no teníamos competencia porque el resto de medios locales se dedican básicamente a reproducir la opinión del alcalde y de la gente del ayuntamiento. Entonces nos animamos y montamos la página web. La página web nos hemos estabilizado ahora 70.000 visitas mensuales, lo cual quiere decir que cierto interés sí que está despertando también. Y pues en esa intención de comunicar hemos dado un pasito más y vamos a abrir estos espacios de debate y de encuentro, en los que pretendemos traer a gente que comunique también y que nos cuente cosas interesantes, independientemente de la familia política o la adscripción ideológica que tenga. Nos interesa mucho que se vayan cruzando voces que tengan cosas que contar. Hemos decidido inaugurar, empezar estos espacios con el tema de la transición política. Involuntariamente hemos hecho que coincida, digo involuntariamente porque este acto estaba previsto que fuera anteriormente, pero finalmente ha sido ahora. Y bueno, pues hoy coincide con que hace 37 años, en esta transición que nos han vendido, fallecían 5 abogados laboralistas en Atocha, dejaban heridos, comandos de extrema derecha dejaban otros 4 heridos, la policía mataba a María Jesús Nájera en una manifestación que se hacía porque el día anterior había matado a otro joven, Arturo Ruiz. Y el relato de todos estos acontecimientos es bien distinto del relato que nos suelen ofrecer los medios generalistas, por eso necesitábamos escarbar un poquito más en nuestra propia historia. En esos días se están disputando las claves que iban a permitir abordar después lo que ha venido después, estos 37 años de monarquía borbónica, de bipartidismo, de representación sindical, de consumo de masas, bueno, lo que conocemos, ¿no? Entonces es un buen momento para abordar este tema. Nos acompaña Juan Carlos Monedero, es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid, es presentador del programa La Tuerca y es uno de los artífices de esta iniciativa que se llama Podemos, que ha incendiado los Facebook, los 20s y nos está haciendo perder y ganar amistades rápidamente a todo el mundo. Y nosotros. Y entonces, bueno, pues sin más yo lo que hago es darle paso a él y a vosotros y vosotras para que fluya el acto, nada más. Pues muchísimas gracias. Bueno, siempre digo que voy a hablar poco, pero es mentira. Pero voy a intentarlo para que podamos debatir y comentar cosas. Hay como 2 libros que es donde he puesto últimamente las cosas que pienso, ¿no? Uno concreto de la transición y otro sobre la situación general, ¿no? de la crisis de Europa y también, por tanto, de España. Bueno, como estoy convocado para hablar de la transición, bueno, el libro de la transición se subtitula Nocturno, de la democracia española, y lo que quiero plantear es que los barros de la transición han tenido los lodos de esta democracia, y que si no revisitamos la transición es imposible que entendamos lo que nos ocurre. La semana pasada tuve una discusión con un alumno en segundo de carrera. Le había dado el año pasado, es un chico listo, pero es pirata. Entonces, el año pasado ya pirateó, no hizo bien las cosas, pero como es listo, profe por aquí, profe por allá, mire que entonces, bueno, y de alguna manera se salvó. Y este año ha hecho lo mismo, y cuando no ha venido a clase, y cuando tenían que entregarme los alumnos el proyecto de la asignatura, le dije que a él no se lo cogía, porque no había venido a clase, no había colaborado a que funcionase el grupo y que por tanto no se lo aceptaba. Se inventó una patraña, que era claramente mentira, pero muy bien presentada, y yo sabía que iba a ir a ver a la coordinadora de la asignatura, de la carrera. Yo antes fui a hablar y dije, casi seguro que va a venir un alumno a plantearte una historia terrible y tal. Por la noche me llamó la profesora diciendo, efectivamente ha venido, ha llorado, ha hecho un show, si no me llegas a haber dicho que me iba a hacer un show, pues me lo hubiera creído, ¿no? Le dejé que pasara una semana y a la semana siguiente lo llamé y dije, quédate después de clase y vamos a hablar. Y le conté la siguiente historia, le conté que cuando yo terminé la carrera y me fui a Alemania, resulta que me encontré que allí no te cobraban en el metro, a la entrada, y que no había torniquete, sino que te tenías que sacar tú el billete. Y yo dije, qué listo soy, porque como no hay que sacarlo yo me cuelo. Y yo todo vivo, todo pícaro,
creyendo que qué listo soy, qué inteligente, que me estoy colando en el metro. A los meses entendí que ese país era diferente al mío y que había cosas de ese país que me gustaría para el mío. Y de pronto me descubrí que no era un pícaro y un vivo, sino que era un pobre diablo al cual su país le había engañado y le había convertido pues en un pequeño delincuente, en un pequeño rapiñador de las cosas públicas, y que mi país me había robado la enseñanza de que el metro es de todos y lo debemos cubrir de alguna manera entre todos. Y si la decisión que hemos tomado es que todos sacamos nuestro billete, todos sacamos nuestro billete. Y de repente no eres más vivo, ni más pícaro, ni más listo por colarte, sino que estás siendo un mal ciudadano. Le dije al alumno que yo no iba a colaborar en hacer eso con él. Y que sé que suspenderle o no dejarle que se presentara me generaba un problema. Porque sé que iba a protestar, sé que iba a hacer una queja, sé que iba, bueno, a enredar. Y yo le dije que, bueno, que también aprendí aquello de la Unión Soviética, que saben ustedes que funcionaba el Estado, yo hago como que te pago y tú haces como que trabajas, ¿no? Y al final los salarios eran muy bajos y la productividad también era muy baja, y al final aquello terminó desplomándose. Y le dije al muchacho que prefería, y era mi obligación, romper con ese juego malvado de tú haces como que estudias y yo hago como que te apruebo. Y para no buscarme problemas, los profesores os aprobamos y nos liberamos de cualquier tipo de conflicto. No. Estaba cansado de un país que funcionaba con esa lógica perversa y que en lo que a mí correspondía no iba a jugar más. Y que lo pensara. Y que pensara si los profesores que le aprobábamos sus trampas éramos buenos profesores o éramos canallas que le estábamos engañando. A la semana siguiente el chaval vino, hace 3 o 4 días, pues a reconocer que lo correcto era eso, ¿no? Y que le había hecho pensar, y que había tenido que darle un par de vueltas al asunto, y que por tanto, bueno, pues había tenido que asumir que también un estudiante en una simple clase tiene una serie de responsabilidades. Bueno, ¿por qué les cuento todo esto? Porque creo que nuestra democracia es muy débil. Tenemos una democracia estrictamente débil en comparación con las de nuestro entorno, que es con las que nos comparamos, ¿no? Claro, ahí yo siempre me preguntaba en qué consistía esa diferencia. Fíjense ustedes que yo miro en mi entorno, hace años, recuerdo, no sé si ustedes recuerdan a Bartolín, que era un concejal de la Carolina en Jaén, que se autosecuestró. Era tan tonto que se autosecuestró y llamó desde el móvil a la Guardia Civil diciendo me ha secuestrado ETA, ¿no? Y claro, le pillaron y él decía que así ayudaba a su partido, ¿no? Yo recuerdo a alguno de Bartolín y decía, ¿qué país, no? Claro, si uno mira lo que está pasando ahora, ocurre como con los mileuristas, que antes eran un insulto y hay mucha gente que dice quien los pillara, ¿no? Uno mira un panorama actual y se encuentra, no les voy a agobiar, pero déjenme citarles 4 o 5 cosas. Uno se encuentra que, al final, a un tipo como Carlos Fabra se le condena a 4 años de cárcel como Al Capone, no por los asesinatos, no por las cosas gordas, sino por delitos fiscales. La Cámara de Comercio de Castellón dice, esto es un asunto privado de él, y por tanto, esto no afecta a su trabajo en la Cámara de Comercio, por tanto, aunque lo hayamos condenado aunque lo hayan condenado a 4 años, esto no es razón como para que lo saquemos de la Cámara de Comercio. Y por tanto, Carlos Fabra sigue siendo miembro del patronato del puerto de Castellón, que es público, porque en la Cámara de Comercio de Castellón han entendido que robar y que te metan 4 años de cárcel por robar al sector público no es una cosa de la suficiente entidad. ¿Recuerdan ustedes hace poco cómo David Fernández de las CUP a un gángster lo llamó gángster en el Parlamento catalán y le enseñó una sandalia recordando que, bueno, pues a los primeros ministros de los países árabes les tiran la sandalia por su comportamiento impúdico? Y David Fernández le enseñó la sandalia y dijo, tranquilo, no se la voy a tirar, pero es usted un gángster, porque es usted una persona responsable de haberle robado a los abuelos de las preferentes los ahorros de toda su vida, usted es responsable de los desahucios, usted es responsable de haber tumbado Bankia, que era un banco saneado, y haberlo convertido en un banco que se ha llevado decenas de miles de millones de euros.
Bueno, pues al día siguiente todos los medios diciendo que había mancillado la institucionalidad del Parlamento, que era intolerable, que ese niñato, que se había creído, que no conociera las mínimas formalidades. Claro, y ustedes recordarán también que la hija del otro, la Andrea Fabra, en el Parlamento español dijo a 6 millones de parados que se jodan. Claro, ¿qué dijeron los mismos medios que han estigmatizado a David Fernández? Dijeron, no hay que sacar las cosas de contexto, realmente no quería decir eso, realmente están exagerando los que la critican, etc. Ustedes también recuerdan hace muy poquito cómo... ¿Saben ustedes que los medium convocan a los espíritus? Y cuando los medium convocan a los espíritus hay figuras que son ectoplasmas, ¿no? Pues allí, aquí al lado en Madrid tenemos una alcaldesa que es ectoplásmica, ¿no? Está en la botella. Y ustedes recordarán que hace nada íbamos a ser la capital olímpica del mundo, y todo el mundo muy contento, y a las 2 semanas éramos la capital olímpica de la mierda. Y esta señora, intentando alargar el conflicto, a ver si los madrileños y las madrileñas nos cansábamos de la basura y arremetíamos contra los trabajadores, ¿no? Pero por fortuna la gente va aprendiendo y aguantó, y entendió que la razón la tenían los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, pues sale nuestra relaxing café o cup of leche de la alcaldesa a decir, muy relaxing, esto no tiene nada que ver con el ayuntamiento, porque el ayuntamiento ha externalizado los servicios de limpieza, por tanto no es un asunto nuestro, esto corresponde, dijo textualmente, a los sindicatos y a los trabajadores. Este mismo ser ectoplásmico se permite el lujazo hace una semana de decir, ay, a mí los atentados de Burgos no me gustan nada, ¿no? Es decir, que cuando el pueblo sale a protestar, esta señora los lee directamente como atentados. Nos hemos enterado hace poco que el abogado de la presidenta del Partido Popular de Cataluña fue uno de los jueces que ejecutó a Puig Antich. Es decir, un juez franquista que fueron de los que intervinieron en la ejecución de un inocente. Bueno, hoy es, qué curioso, el abogado de la presidenta del Partido Popular. Hemos visto hace poco cómo la patronal de la banca todavía lo intenta, quiere nombrar de presidente de la patronal bancaria al tipo que hace 4 meses era el supervisor de los bancos del Banco de España. Es decir, quiere nombrar al tipo que habíamos nombrado nosotros para vigilar a los bancos, quieren nombrarlo su jefe de la patronal. ¿Han escuchado ustedes hace poco a un sinvergüenza, portavoz adjunto del Partido Popular, Rafael Hernando, decir que las asociaciones que están buscando a los asesinados por defender la República y que todavía están en zanjas y en fosas comunes, este sinvergüenza de Rafael Hernando ha dicho, es que esas asociaciones solo se mueven por las subvenciones y cuando hay dinero? Vaya si a alguno se nos hubiera ocurrido decir que las asociaciones de víctimas del terrorismo se mueven solamente por las subvenciones. O hemos visto en el mismo acto cómo en el Parlamento Europeo, por presión del Partido Popular, se impide la exposición de una fosa con asesinados por defender a la República. ¿Se imaginan ustedes que el Parlamento Europeo hubiera negado una exposición de una fosa de ejecutados por los nazis en cualquier país de la Unión Europea? No, en cambio nosotros nos lo tenemos que comer en nuestro país. Vemos, no les voy a aburrir porque todas estas cosas son deprimentes, vemos que resulta que Zapatero, el presidente que lo nombró este pueblo solamente para castigar la mentira del Partido Popular, que dijo que los atentados de Atocha no eran obra de Al-Qaeda, de ETA, sino que eran obras de Al-Qaeda, se le elige a Zapatero para reforzar esa decisión. Zapatero decide, si ustedes se acuerdan, no levantarse cuando pasaba el día del 12 de octubre, la bandera norteamericana, se queda sentado, y resulta que hace 2 semanas le presenta su libro de memorias Tony Blair. Es decir, le pide a Tony Blair, uno de la foto de las Azores, un genocida, un responsable de los asesinatos de Irak. Zapatero, el presidente del no a la guerra, le pide a ese tipo que le presente. En fin, y todo eso sin mencionar todo lo que ustedes van leyendo acerca de las ofertas de trabajo, que te piden ser licenciado en administración de empresas para repartir bollería por la noche, que te ofrecen 400 euros brutos y te obligan a declarar, darte de alta en autónomos, que ya son casi 300 euros, o te obligan igualmente a tener 2 líneas de teléfono. O esas navidades, para celebrar fun, resulta que hay una empresa que sortea un puesto de trabajo, ¿no? Como regresando casi
a esa España de los santos inocentes. Bueno, fíjese, claro, y sin mencionar las puertas giratorias, es que sería interminable, ¿no? Estas puertas giratorias donde los mismos tipos que estuvieron beneficiando desde el gobierno, tanto del PSOE como del PP, beneficiando a grandes empresas, salen del gobierno y van, qué curioso, a trabajar a estas grandes empresas. O el Partido Popular, que nombró de abogada general del Estado, la responsable de todos los litigios del Estado con las empresas, nombró a la abogada de Florentino Pérez. O la número 2 de la oficina antifraude es la tipa que dio el soplo cuando el caso Gescartera, es decir, la tipa que avisó a esa empresa que estaba engañando a Hacienda, le engañó, oye, que te están haciendo una inspección. En fin. Por supuesto, cuando dices todo esto, te dicen poco menos que eres de ETA, ¿no? Que estás con la Kale Borroka, que estos son atentados, o que, como dijeron recientemente a la heroica actividad de la gente de Gamonal, les dijeron que ahí estaban los etarras y que había vinculaciones, ¿no? Filoetarras. Bueno, fíjense, estamos en un momento histórico complicadito, donde, como suelo decir, los canallas andan envalentonados y la gente decente está perpleja. Y es importante que entendamos por qué. Y también saben que es muy importante que entendamos por qué con la que está cayendo no hay gente todavía lo suficiente para frenar esta realidad. Y eso tenemos que entenderlo, y eso realmente no está claro. En 1553, una obra que se llamaba De la servidumbre voluntaria, un muchacho en aquel entonces de 18 años escribió, Etienne de la Boétie, escribió una obra preguntándose cómo es posible que un solo monarca absoluto pueda dominar a tanta gente. Y llegó a la conclusión de que había un elemento ahí de rutina, es decir, llegó a la conclusión de que los procesos de rutinización al final te hacen creer que no hay alternativa y por tanto no cambian las cosas. Miren, me interesa mucho, y creo que para eso puede servir un profesor de ciencia política, para contar las cosas que no se ven, porque todo lo que les he contado se lo he ordenado, pero más o menos todo el mundo ya lo conoce. Los científicos, fíjense ustedes, son los que cuando uno mira por la ventana y tú crees que el Sol da vueltas alrededor de la Tierra, son los que te dicen, no, es al revés, es la Tierra la que da las vueltas alrededor del Sol. La pregunta, por tanto, que quiero compartir con ustedes es, bueno, de todo esto que está pasando, ¿qué es lo que no vemos? ¿Cómo es posible, insisto, que haya un cambio en el contrato social, no de España, sino de toda Europa, que estemos perdiendo lo conseguido durante casi 100 años y no haya respuesta suficiente? Si ustedes van a Berlín, ahí en la plaza de la Ópera, al frente de la Universidad Humboldt, hay una ventana en el suelo donde arriba hay una plaquita, tú miras y parece una obra medio terminal porque hay unas estanterías vacías. Y arriba hay una placa donde dice que ahí caben los libros que quemaron los nazis en el año 33. En 1940, Walter Benjamin, un filósofo de la escuela de Frankfurt, uno de los marxistas que más nos van a servir en el siglo XXI, como Antonio Gramsci, porque eran heterodoxos. Entonces, cuando uno es heterodoxo, pues dura más en el tiempo que los ortodoxos, que pronto se quedan oxidados, ¿no? Y escleróticos. Walter Benjamin, en 1940, el tipo había salido de Alemania, se había ido a París. En París senta a los nazis, él viaja de París a España para intentar escapar, y en España ya hemos perdido la guerra civil y las tropas franquistas lo entregan a la Gestapo y esa noche decide quitarse la vida. Pero antes ha dejado una maleta con libros, que los va a recoger Hannah Arendt, nota pensadora. Y en esa maleta, Walter Benjamin le va a dar la vuelta a buena parte del pensamiento marxista. ¿Saben por qué? Porque él plantea en esa obra que el pensamiento moderno, incluido el pensamiento marxista, tiene un problema de fondo, y es que piensa mal. Fíjese, el tipo era tan listo que decía, enmendando la plana Marx, decía, pero las revoluciones, si aceleran la historia, es un desastre, porque la historia es un acumulado de basura, y si tú aceleras la historia, una historia impelida por el sistema capitalista, lo que va a generar es todavía más dolor. Y planteaba Walter Benjamin, las revoluciones son al revés, son los frenos de emergencia de la historia. Y por tanto, fíjense ustedes, rompe esa idea lineal de progreso que estaba también en el planteamiento marxista, que siempre progresamos. Y viene este señor y te dice, no. Fíjense que la crisis ecológica es absolutamente evidente al respecto. No podemos seguir creciendo, no podemos seguir avanzando. Bueno, Walter Benjamin, en ese año 40, dice el tipo, ¿qué nos ha pasado que no hemos visto que venían los nazis? En el 33 queman los libros, en el 34 pasan a cuchillo a las SA,
a la parte socialista de los nacionalsocialistas. En el 35 hacen las leyes de Nuremberg que impiden los matrimonios entre judíos y alemanes. En el 38 la noche de los cristales rotos. En el 39 ya es el Anschluss y empiezan la invasión de Polonia y al final ya se acaba todo. Y Walter Benjamin dice, es que no hemos visto que ocurría todo esto. Y fíjense qué interesante. Este señor nos dice, y hoy es absolutamente válido, dice, es que pensamos mal. Miramos las cosas pero no las entendemos. Y por tanto, fíjense ustedes, lo que vengo a compartir con ustedes es una cosa que decía Ortega y Gasset en los años 30, que se parecen mucho a, a los años que tenemos aquí. Los años 30, fíjense ustedes, parte de la crisis del 29, del crack del 29, una crisis muy brutal, y viene el nazismo, ¿no? Que está ahí rondándonos, ¿no? De repente, los trabajadores, la clase obrera, una parte paralizada, incluso una parte empieza a apoyar a los nazis. Ortega y Gasset dice en los años 30, lo que nos pasa es que no sabemos qué nos pasa. El Roto, que es nuestro filósofo nacional, no es Fernando Savater, son mentira, es el Roto. El Roto tiene una viñeta que me gusta mucho, donde aparece un tipo con los ojos como platos, diciendo, soy orientador social, ¿alguien me puede decir dónde estoy? Creo que, fíjense ustedes, Saramago, cuando escribe su ensayo sobre la ceguera, está de alguna manera intentando construir una novela diciendo, ¿pero qué nos pasa, no? Que estamos todos cegados. Bueno, esto se resume, fíjense ustedes, en una idea, todo lo que les he contado hasta ahora, ¿no? Que es uno de los elementos centrales que estamos trabajando en las ciencias sociales, y es que estamos en crisis. ¿Y qué significa crisis? Fíjense ustedes que yo siempre le digo a mis alumnos que recuerden una cuestión que contó Unamuno, que le preguntó a un periodista, ¿cree usted que existe Dios? Y Unamuno le dijo, dígame usted qué entiende por creer, por existir y por Dios, y entonces le contesto. Estamos en crisis. ¿Qué significa crisis? Crisis es un concepto de la medicina, que viene del griego. Y el momento crítico en la medicina, en el mundo griego, significa el momento donde el cuerpo enfermo o muere o sana. Gramsci, en un tiempo histórico en donde los secretarios generales de los partidos comunistas también eran intelectuales profundos, Gramsci dijo que la crisis era un momento, fíjese que astuto, en donde lo viejo no terminaba de marcharse y lo nuevo no terminaba de llegar. Y decía Gramsci que esos momentos históricos donde lo viejo ya no vale, pero no se termina de marchar, y lo nuevo es muy promisorio, pero no termina de llegar, en ese momento surgen los monstruos. Él estaba escribiendo en un momento donde estaba surgiendo el monstruo del fascismo, pero también el monstruo del estalinismo. Fíjense ustedes que estamos en un momento de crisis integral. ¿Qué significa eso? Hablamos mucho de la crisis económica, pero no es real, no es real. Y aquí les digo otra cosa que para mí es muy importante. Todos ustedes conocen la tesis 11 sobre Feuerbach, de Marx. Una tesis que la hemos repetido hasta la saciedad y que allí en la Universidad Humboldt está a la entrada, ¿no? Como estaba en la República Democrática, estaban allí a la entrada. Subías a clase y te veías la frase, die Philosophen, bla bla bla. La frase dice que los filósofos solo han interpretado de manera diferente el mundo. Y de lo que se trata es de transformarlo. Bueno, pues yo lo que vengo a plantearles es todo lo contrario. Que estamos otra vez en un momento histórico donde de lo que se trata es de volver a interpretar el mundo. Porque con las armas melladas del viejo pensamiento nos van a dar todas en el mismo carrillo. Y que por tanto, fíjense ustedes, para salir de la perplejidad en la que estamos, tenemos que repensar muchas cosas, ¿no? Y por eso, como pensar el pensamiento es muy difícil, creo que por eso es importante este tipo de reflexiones. Y por eso, si fuera músico hubiera hecho una sinfonía. Pero como soy profesor, pues he hecho un libro. Fíjese, déjenme citarles solamente 5 elementos de la crisis actual. Primero, estamos en una nueva fase del sistema capitalista. El sistema capitalista no ha sido siempre igual que ahora. Nos enseñó Marx que el capitalismo es histórico y por tanto está vivo. Y por tanto cambia. Y estamos en un momento donde está emergiendo China. Europa está de capa caída. Los países de América Latina están emergiendo. Hay una crisis ecológica que dificulta profundamente las soluciones. La crisis, fíjense ustedes, la crisis económica no es solamente una crisis económica de rentabilidad del capital, no solo, también es una crisis laboral. Hay un cambio profundo en el mercado de trabajo, profundo. La crisis también es energética, ya hay un pico del petróleo.
La crisis también, fíjese, es alimentaria. La crisis también es de valores. La crisis es migratoria. O sea, la crisis es de demasiados elementos. Y por eso estamos diciendo que no estamos en una crisis en el sistema capitalista, sino que estamos en una crisis del sistema capitalista. Bien, fíjense, por mencionarlo solo para pasar a lo que quiero contarles. Hay como 4 o 5 elementos esenciales que afectan a España, pero afectan también al resto de Europa y que hacen que eso que eran pistas hoy ya no nos valgan. Y cuando uno no tiene pistas, ¿cómo está? Despistado. Primero, el mundo del trabajo. Miren, antes éramos aquello en lo que trabajábamos. Y tu mundo laboral era el que determinaba tu lugar en el mundo. Era el que te marcaba tu horizonte vital, qué podías permitirte y qué no. A partir de tu trabajo te hacías tus planes, más o menos también tu vida familiar, el futuro de tus hijos, tu relación con tu comunidad estaba vinculada al trabajo. Hoy en día, fíjense ustedes, un trabajo ya no dura de media ni 2 años. Fíjense que la Unión Europea nos plantea la flexiseguridad, que es uno de esos conceptos canallas. La flexiseguridad es seguridad de que vamos a trabajar siempre, pero eso sí muy flexible. 6 meses vamos a poner pizza, los 6 meses igual somos taxistas, 6 meses igual tenemos un trabajo en un bar, otros 6 meses igual en un trabajo de suplencia en algún lugar. Fíjense que me gusta mucho mencionar la película Full Monty, que recuerdan ustedes que es una película donde parados de larga duración de la Inglaterra de Margaret Thatcher hacen un striptease masculino. ¿Por qué? Porque estás en bolas cuando no tienes trabajo. Hay una escena muy hermosa en esa película cuando están viendo videoclips en la televisión, en la MTV, para ver qué baile van a hacer, y de repente sale una chica ahí flaca moviendo un torno y uno de los protagonistas empieza a gritar en la pantalla: así no se coge un torno, tú no has tenido un torno en la jodida vida. Cosa que era absolutamente evidente, pero él tenía que gritarlo porque su dignidad estaba en saber manejar ese torno. Y si de repente eso que era el corazón de su trabajo se convertía solamente en una performance de un baile, el tipo veía su dignidad hurtada. Bueno, fíjense ustedes que el fin del mundo del trabajo de repente nos ha dejado, como dice Bauman, en una realidad líquida. Eso que era lo que nos anclaba en buena parte de nuestra existencia ya no está ahí para darnos esa certeza. Segundo elemento, fíjense ustedes que se ha volatilizado, que es un elemento que no nos damos cuenta de su importancia, pero tiene que ver con la muerte de Dios. La muerte de Dios no es que Dios haya cogido la gripe A y haya fallecido allá en el espacio, sino que Dios deja de ser una explicación para los asuntos sociales, ¿no? Como que Dios va alejándose, ¿no? Se va a lo sumo refugiando en asuntos individuales, pero deja de ser un ordenador de la sociedad. Aquello que decía Nietzsche, ¿no? De Dios ha muerto, que dio lugar a una de las famosas reflexiones del mayo del 68, cuando alguien en la puerta de un váter escribió Nietzsche ha muerto Dios, y alguien escribió debajo Dios ha muerto Nietzsche, y alguien escribió debajo Nietzsche ha muerto Dios, ¿no? Bueno, pues esa famosa frase, fíjense ustedes, hoy lo que implica es que la muerte de Dios hace cierto aquello de Dostoyevsky en Crimen y Castigo: si Dios ha muerto, todo está permitido. Fíjese que ya no aparcas en doble fila, no porque creas que les estás haciendo una perrería a la persona que dejas encerrada, sino que no aparcas en doble fila porque te ponen una multa, o porque se lleva el coche la grúa. Fíjese que las leyes se convierten en algo frío que ya no identificamos con un elemento moral, sino que lo identificamos solamente con una sanción económica. Claro, ¿cómo solventaríamos eso? Lo solventaríamos con religiones civiles, por ejemplo, con educación para la ciudadanía. Pero es que eso tampoco vale. Y por tanto nos quedamos ahí como en un limbo donde, como dicen en Oliver Twist, eres ladrón solamente si te pillas. Tercer elemento, la familia. Yo digo de broma que el éxito de IKEA es que las parejas jóvenes que se casan compran los muebles en IKEA, porque así dentro de 3 años, cuando se separen, nadie se pelea por quién se va a quedar los muebles, ¿no? Es decir, y también la estantería Björk, según se va combando, pues te va dando cierta indicación de la solidez de tu relación de pareja. Bueno, la familia, que era una cosa también para siempre, hoy se convierte en algo también, una vez más, que en el adjetivo de Bauman, líquido, ¿no? La familia se convierte en algo que tampoco es permanente, que también varía. Las ideologías, antes sabíamos que era ser de derechas y que es ser de izquierdas.
Cuando uno ve a ese tipo de la UGT, que la han pillado, en vez de cantando a las barricadas, cantando a las mariscadas, y que se han quedado en la pasta, y que sale del juzgado donde le han colocado, levantando el puño y cantando en la Internacional, dices, colega, aquí hay algo que no funciona, ¿no? Hay algo que no va, ¿no? ¿Qué significa ser de izquierda? Que estás a favor de la redistribución de la renta, pero pegas a tu señora, desprecias a los inmigrantes, te cargas el medio ambiente. ¿Eres de izquierdas porque militas en un partido supuestamente de izquierdas? ¿Eres de izquierdas porque perteneces a un sindicato? Complicadito, ¿no? No es tan sencillo. Fíjese que por eso me gusta la expresión de Woody Allen que decía: Dios ha muerto, Marx ha muerto, la historia ha muerto y yo mismo me encuentro francamente mal, ¿no? Bueno, pues fíjese que la contundencia de todo esto que les estoy contando es que detrás de todo esto que les he contado había instituciones que nos ordenaban la vida. La Iglesia, que nos daba también esperanza, los partidos que nos daban la satisfacción de nuestra voluntad, la fábrica que nos daba los medios para sobrevivir. Todo eso, fíjense, de repente se cae. Se cae la oficina del partido, se cae la fábrica, se cae la iglesia, se cae... Y solamente quedan de todo esto, si se dan cuenta, los elementos represivos. Solamente desaparece el Dios emancipador y permanece solamente el Dios castrador. Claro, ahora con este Papa vamos a ver qué pasa. Este Papa es raro, ¿no? Siempre digo que fíjense si es raro este Papa, que la frase que más repite todo el mundo es: este va a durar poco, ¿no? Que es como, ¿no?, una señal de que te salió raro, ¿no? Bueno, fíjense que me parece muy relevante que nos demos cuenta de que de repente todos esos elementos que nos orientaban en la vida, hoy, fíjense la palabra de Gramsci, todavía no se han marchado, pero no tienen fuerza. Y lo nuevo está ahí como prometiendo, pero no ha llegado. Y fíjense, ¿qué es lo que queda en pie para sustituir todo eso? Se cae la iglesia, se cae el partido, se cae la ideología, se cae la escuela, se cae la universidad, y solamente queda en pie el Corte Inglés. Y no es gracioso. Miren, Pasolini, un pensador, escritor, poeta, cineasta italiano, miembro del Partido Comunista, en los años 70, a mediados de los años 70, hace una reflexión muy profunda. Y el tipo dice, de repente dice, ve a unos chavales jóvenes y dice: estos chavales han sustituido la ideología por el consumismo. Y de repente se da cuenta de que esos chavales que pertenecen a las juventudes comunistas ya están en otra. Y que de repente esa militancia que él conocía, que mamaba, fíjense ustedes, de la gente que se había enfrentado al fascismo durante los años 30 y 40, de repente ha cambiado. Y esos chavales jóvenes, Pasolini se da cuenta de que están ya más interesados en cómo visten, en la música que escuchan, en una serie de elementos, y él dice: aquí ha cambiado algo. Fíjese que uno de los elementos que más estamos reflexionando en la ciencia social es que lo único que está sustituyendo a la crisis de las ideologías, a la crisis de la familia, a la crisis del trabajo, a la crisis religiosa, a la crisis de valores, a la crisis de organización, lo que está sustituyendo es el consumismo. El consumismo y una suerte de grito de yo, lo quiero todo, y lo quiero ahora. Fíjense, qué curioso, es una cosa que me di cuenta viajando. La única sección de libros que crece y crece en Madrid, en Caracas, en Nueva York, en Quito, es la sección de libros de autoayuda. Fíjense que todos estos elementos colectivos se hacen líquidos y se disuelven, y la oferta que nos hacen es: no, coño, compra tu libro de autoayuda y solvéntate tú mismo los problemas. Y qué curioso, fíjense ustedes, que los libros son iguales en todos lados, en todos. Tus zonas erróneas. Yo de este me acuerdo siempre porque lo compré adolescente y ya pensaba que eran tus zonas erógenas. Tus zonas erróneas, quién se ha comido mi queso, el caballero de la armadura oxidada, el monje que vendió su Ferrari, todos, ¿no?, libritos que te dicen: mira, olvídate de los asuntos colectivos y dedícate a los asuntos individuales. Y fíjense ustedes, toda esta oferta tiene detrás un elemento esencial, que es la infantilización de nuestras sociedades. Infante es infonis. El infante es el que no tiene voz, el que no fona. Y siempre que hay un infante, tiene que haber un adulto, que es el que habla por el infante. Si se dan cuenta ustedes, estamos con una infantilización en prácticamente todos los ámbitos de nuestra existencia. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Fíjense la idea.
Si yo soy un infante que no fono, tengo que delegar en un adulto que hable por mí. Bueno, pues estamos en un momento social donde hemos delegado demasiadas cosas. ¿Y saben qué nos ocurre? Como a los niños que hay por aquí, que solamente quieren comer espaguetis y Coca-Cola, ¿no? Y ketchup, ¿no? Sabores muy fáciles. Y sabores que no te generan ningún tipo de colaboración. Mientras que hay otro tipo de sabores que reclaman educar el gusto. Y luego al final, cuando tú educas el gusto, pues se te abre el abanico y degustas un vino o degustas comidas más complejas. Pero si tú no educas los sabores, te quedas anclado en sabores muy simples, muy simples. Qué curioso que no nos gusta la ópera, solamente le gusta a los ricos y a los listos, ¿no? Y al pueblo llano tiene que fastidiarse porque la ópera no nos gusta. Qué curioso. ¿No será que qué pasa? ¿Solo nos gusta Bisbal? ¿No? Entonces hay algo ahí de trampa en este tipo de formación. Fíjense ustedes que en todo esto que les he planteado, en esta infantilización, yo últimamente vengo contando un ejemplo que creo que es muy clarito, ¿no? Fíjense, hablan los autores de la McDonaldización del mundo. El mundo se ha McDonaldizado. ¿Y saben qué significa esto? Uno podría pensar que el mundo se ha homogeneizado, que es igual en todos lados. Y eso es verdad, pero la tesis de la McDonaldización del mundo es más sutil. ¿Saben qué dice? La tesis de la McDonaldización del mundo dice que ya hemos convertido nuestro comportamiento igual que el comportamiento de un McDonald's. ¿Y eso qué es? Pues miren, el McDonald's, primero, las sillas están diseñadas para que a los 15 minutos te duela el trasero. Para que rapidito te vayas, ¿no? Por tanto, fíjese, ya es un elemento, ¿no?, de rotación. Es decir, las cosas muy rápido y ya de repente desaparece el valor en sí de las cosas. Siempre cuento, todavía estoy traumado, ¿no? Porque murió un señor mayor y entonces yo fui al tanatorio, ahí al acto, y el acto me parecía un poco raro, ¿no? Y saludé ahí y no conocía muy bien a la familia. Coño, el problema es que me había metido en otro, ¿no? Pero es que era ahí, pero como ya cada 5 minutos cambia, ¿no? Te incineran rápido y entra otra familia, me había retrasado y me había chupado otro. Supongo que yo extrañaba y yo diciendo, ¿y este quién será? ¿No? Que nos saluda con tanto cariño y tal. Bueno. Fíjense que, ya digo, hay como una mercantilización de todos estos elementos y por tanto, tú ya no vas a comer, sino que vas a alimentar, ¿no? Ya es un elemento de venga, rapidito y te vas. Otro elemento del McDonald's que hemos trasladado a nuestra vida cotidiana es que lo importante no es la cantidad. Perdón, lo importante no es la calidad, sino la cantidad. Y el discurso de McDonald's es que te dan mucho por poco. Entonces, claro, pero con trampa. El diámetro del pan siempre es un poquito más pequeño que el de la hamburguesa. Entonces parece que la hamburguesa siempre se sale del pan. Entonces, coño, ¿qué pedazo de hamburguesa? No, pequeñita, pero como el pan es más pequeño, parece que se sale. Te dan patatas. Te lo dan siempre en un cacharrito que está así combado. Y parece que te las echan con una pala. Entonces, joder, si me están poniendo patatas, que me las echan con una pala y se caen, no importa. No hacen como los bares esos que son así medio rácanos, ¿no? Que pides un zumo de naranja y le faltan 3 dedos y dices, tío, un zumo de naranja, ¿no? Allí no, allí te ponen con la pala y venga. O la pepsicola, te dan así y le dan otra vez. Pero son todos hielos, ¿no? Da igual que te comas hamburguesas de esas y te crezca membranas en la espalda, ¿no? Da lo mismo. Pero lo importante es que te da mucha cantidad por poco. Otro elemento del McDonald's, fíjense ustedes que se traslada al mundo, es que creo que era el punto 6 de McDonald's. Si alguien aquí trabaja en McDonald's lo sabrá mejor que yo, si era el 6 o el 9, te obligan a sonreír. No sé si se les ha pasado a ustedes ir a algunos restaurantes que llegas y te dice alguien, hola, ¿qué quieres? Mira, me ha dejado mi novia por mi mejor amigo, me ha dejado el trabajo, te agradecería que no sonrías porque creo que te estás riendo. Vale, ¿y qué vas a tomar? Me estás cargando, ¿eh? Si no río me echan. Vale. Bueno, fíjense, otro elemento por final, no voy a detenerme mucho, todavía no he empezado lo que le quiero contar. Y aquí bla bla bla. Otro elemento del McDonald's que es el central, fíjese usted, el McDonald's se caracteriza por más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Los McDonald's se caracterizan, no hay cosa más tonta que uno de Minnesota viniendo a Madrid a comerse una hamburguesa de McDonald's. Pero cretino, comete un bocata calamares en el Diamante y que se te caiga ahí la grasilla por... No, y los ves que se van directamente al McDonald's. Dices, pues sois tontos, tíos. Para eso vete a Ohio o a Massachusetts, ¿no? Fíjense que esto es más importante de lo que parece. ¿Saben por qué? Porque es que más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer.
Y otra vez, fíjense ustedes, otra vez, infantilización. ¿Y saben dónde se ve esto? Para ir ya terminando esta parte primera, en el cine. Uno mira la cartelera y la cartelera está llena de Más vale lo malo conocido 2 y Rápido y Furioso 7 y La jungla de cristal 5 y Aterriza como puedas 127 y Crepúsculo 8 y Los pitufos 3, etcétera, etcétera. Claro, son películas que la gente va a verlas no porque sean buenas. De hecho, la gente sale del cine y le preguntas ¿qué tal? Unos efectos especiales están muy bien. Oye, ¿y la película? Unos efectos especiales ahí. Fíjese que es ese recurso, ¿no? De prefiero, en vez de atreverme, ¿no? A ver algo que me cuente, pues voy a ver algo conocido. Y fíjese, otra cosa ahora que está pasando, las trampas de las series. La gente que es muy guay y critica a la gente que ve Gandía Shore y se creen estupendos porque ven Juego de Tronos. Cuando Juego de Tronos es Gandía Shore, pero con un enano maquiavélico, ¿no? No hay grandes diferencias, ¿no? Pero la gente, fíjense, uno ve series y las series ya no se acaban nunca. Tú te tragas una serie, el último capítulo crees que van a cerrar y en el último capítulo se vuelve a abrir todo. Claro, dices, aquí ya no me quieren contar algo. Aquí lo que me quieren es tener entretenido. Fíjese que la propia palabra entretener, entre dos teneres, ¿no? Una palabra terrible, ¿no? Del entertainment, que es una palabra traducida del inglés, es lo que te pasa entre que tienes, ¿no? Entre tener y tener, pues te distraes y pierdes el tiempo. Bueno, todo esto era para decirles que nos gustan mucho las películas de zombies. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos zombies. Los zombies son como nosotros. Los zombies parece que están vivos, pero están muertos. Los zombies están atravesados por el deseo. Un zombie se marca un objetivo y para allá que va. Los zombies son como Dolores de Cospedal obscena. Lo que tenía que estar guardado lo tienen todo por fuera. Los zombies, fíjense ustedes, es la arrogancia. Dice Juan Villoro que, les he dicho antes que estamos en un momento histórico donde los canallas están envalentonados y la gente decente está perpleja. Bueno, ese envalentonamiento, si se dan ustedes cuenta, es llevarlo todo por fuera. Miren, les voy a contar un secreto, ahora que nadie está grabando. Yo estuve en televisión con Francisco Granados. Francisco Granados, senador del Partido Popular. Yo recuerdo que le dije al tipo, y les da igual todo, ¿eh? Les dije, miren, me he leído su currículum antes de venir aquí y parece que estaba leyendo un capítulo del Padrino. Pero como les digo, este le quemaron el coche porque su señora no habían hecho un desfalco. Este es el que está detrás de toda una recalificación de terrenos. Este es el que le mandaron dirigir la comisión del Tamayazo, con espectaculares resultados, obviamente, ¿no? Entonces fui al acto, fíjense ustedes, con un moreno de estos de rayos uva que parece un cochinillo de Segovia, ¿no? Bueno, pues en ese acto el entrevistador entrevista a otro ser ectoplásmico, a Pujalte, Martínez Pujalte, y entonces le acababa de mandar los SMS Rajoy diciendo aguanta Bárcenas, tío. Y entonces le pregunta este dice, ¿qué opina de los SMS? Y el otro, bueno, SMS, ¿eh? Bueno, no hay mucho que opinar. Hombre, pero es que el presidente, ya sabiendo que tenía dinero en Suiza, le manda todavía un SMS. Bueno, sí, pero eran pocos los que le manda. Ya, pero le manda SMS siendo presidente del gobierno, ¿no? Y eso es una cosa relevante. Dice, bueno, eso es su opinión, yo no voy a discutir su opinión, se la respeto, pero nosotros tenemos otra opinión. Oiga, pero el otro insistiendo, ¿no? Y en el intermedio, Francisco Granados nos dice, este es un monstruo. Que es una de las frases que más odio de mi país. Este es un monstruo. Como diciendo, no, este es un cara dura. Este es un sinvergüenza, que lo que está haciendo es cubriendo las espaldas a unos sinvergüenzas y quedando como un imbécil. En cambio, la lectura de este era, no, ese es un monstruo, ese hace lo que le da la gana. Bueno, pues los zombies son iguales, ¿no? Los zombies es la arrogancia de tener fuera lo que debiéramos tener dentro. Los zombies son perseverantes.
¿Saben qué quiero decirles con los zombies? Que ¿por qué nos gustan las películas? Porque todos nos hemos vuelto zombies. Que es el corazón de lo que quería trasladarles. Hace 40 años, la izquierda, el pensamiento progresista, hizo el análisis de que era imposible mantener el sistema capitalista y la democracia en un mundo globalizado. Hace 40 años, Habermas, Klaus Hoffe, James O'Connor, una serie de autores se dieron cuenta de que no era posible, que había una incompatibilidad entre la economía capitalista, la democracia y la globalización de la economía. ¿Y saben qué pasó? Pues que la derecha compró el diagnóstico, dijo, es verdad, era evidente. Había un paro como el de ahora, había mucha inflación, era la crisis del 73, había presiones salariales muy fuertes de los trabajadores. ¿Y saben cuál es la diferencia? La diferencia está en que la izquierda hizo el diagnóstico, pero no planteó ningún tipo de alternativa. Mientras que la derecha hizo el diagnóstico y planteó una alternativa. Dijo, hay que cambiar el sentido común de la gente. Tenemos que conseguir que la gente convierta nuestros planteamientos en su sentido común. Y esto es el corazón, fíjense ustedes, de lo que nos está pasando y no lo vemos. ¿Saben por qué no lo vemos? No lo vemos porque es muy difícil pensarnos a nosotros mismos. ¿Saben en qué consiste ese sentido común? En que hemos interiorizado que somos malos por naturaleza. Hemos interiorizado que esto es una lucha de todos contra todos. Y hemos visto en los documentales del National Geographic cómo el pez grande se come al chico y cómo el león se come siempre a la gacela. Y de repente hemos renunciado a otros miles de estudios que lo que nos cuentan es todo lo contrario. Leí hace como 2 semanas uno de estos trabajos que me gustan. Somos los animales que tenemos la esclerótica más grande, es decir, la parte blanca de los ojos la tenemos más amplia que nuestros antecesores inmediatos, que son los chimpancés. ¿Saben por qué? Porque nos basta simplemente un cruce de miradas para entendernos. Y hay muchos estudios que demuestran que los niños entienden y se hacen entender solamente mirándose. Los chimpancés tienen prácticamente el ojo todo oscuro. Los chimpancés también señalan, pero cuando señalan así como si fueran muy de pueblo, ¿no? Señalan con toda la cabeza así, allá, ¿no? Es que nosotros basta que hagamos un simple cruce de los ojos. ¿Saben por qué? ¿Qué hay detrás de esto? Que somos animales empáticos. Nos han hecho creer que somos... Aquí hay una silla. Tome. Nos han hecho creer, fíjense ustedes, nos han hecho creer que somos competitivos. Es mentira. Si tú ves a alguien bostezar y bostezas, tú ves a alguien alegre y te alegras, ves a alguien triste y te entristeces. En cambio, fíjense ustedes, la canallada nos han hecho creer que esta es una lucha de todos contra todos. Nos han convertido, fíjense ustedes, en sentido común que lo privado funciona mejor que lo público. Y de repente hemos interiorizado que pueden privatizar los servicios públicos y que eso es positivo para nosotros. Y hay mucha gente que se lo cree y ha interiorizado que eso es así. Fíjense, hemos también interiorizado de la misma manera que la política es sucia. Y de repente decimos, no, la política es solamente lo que hacen los políticos y por tanto es algo sucio. Hemos interiorizado, fíjense ustedes, el otro día tenía una discusión terrible. ¿En dónde fue? Ya no recuerdo. Zaragoza, en Valladolid, con el que fue secretario general de Comisiones Obreras, Fidalgo. Me enfadé mucho, ¿saben por qué? Venía enfadado porque 3 días antes había presentado las memorias de Aznar. Y yo pensaba que un secretario general de Comisiones Obreras no puede presentar las memorias de Aznar. Fíjese, casi lo del PSOE, allá sabrán ellos lo que hacen. Claro, si el PSOE tiene como referencia a Felipe González, que es el asesor del tipo más rico del mundo, el mexicano Carlos Slim, el más rico del mundo, ha estado como un par de años que era el tercero. Supongo que ha estado en crisis. El tercero debe ser terrible, ¿no? Ahora está otra vez en el país más... México es de los países más desiguales del mundo. Felipe González es el asesor del más rico. Y va al Partido Socialista y le dice lo que tiene que hacer. Bueno, Zapatero, por tanto, vale. Pero en Comisiones Obreras, que es un sindicato que se define como un sindicato de clase, y va a Fidalgo y le presenta como si no le hubieran hecho una huelga general, no, o más, ¿no? 2 huelgas generales a Aznar. Bueno, pues a Fidalgo
Fíjense que esto es muy importante entenderlo. Hace el siguiente argumento. Fíjense que les estoy diciendo que nos hemos vuelto todos zombies. Dice Fidalgo, está muy bien los relatos y levantar el puño, está bien, pero los trabajadores lo que quieren es que les solucionen los problemas, ¿eh? Está muy bien, ¿no? Nos gusta cantar canciones revolucionarias, pero nos gusta que nos solucionen los problemas. Porque a mí se me rompe la rueda de un coche y yo no quiero que me den un meeting, yo quiero que me arreglen la rueda del coche. Y a mí se me rompe la cañería y yo quiero que venga un buen fontanero. Si quiere que me tascaré con la sorna que tiene, ¿no? Tan socarrón. Si quiere que me arregla la tubería, que me cante canciones internacionales, ¿no? Pero que me arregle la tubería. Yo ya que sí que me enfadé. ¿Por qué? Porque eso conecta con el sentido común generalizado. Pues eres muy sinvergüenza. ¿Por qué? Yo le dije, vamos a ver, Fidalgo, ¿me quieres decir tú que el problema de las pensiones es un problema técnico? ¿Me quieres decir tú que nos jubilemos a los 60, a los 65 o a los 70 es un problema técnico? No, y eres un mentiroso. Nosotros. Pero si es un problema político, es el pueblo el que lo tiene que solventar. Y tú, sinvergüenza, estás diciendo que es un problema técnico y estás diciendo a la gente que se desentienda. No. Es el pueblo el que dice, yo quiero que en mi sociedad la gente se jubile a los 60 o a los 80, o que no se jubile, o lo que sea. Y una vez que yo he tomado esa decisión política como pueblo, le digo a los expertos que me digan cómo lo hago. Si el dinero lo tengo que sacar de lo que le he pagado a los bancos, del fraude fiscal, del gasto militar, o de donde demonios haya que sacarlo. Pero la decisión es política. Y con tu discursito de que los problemas no son técnicos, pues no son políticos, sino que son técnicos, estás haciendo lo peor que podemos hacer desde la izquierda con el pueblo, que es despolitizarlo. Y volvemos a lo que les decía antes. Delegamos. Y delegamos la política en expertos de la política, en expertos técnicos, en abogados, en economistas, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, lo que más le achacaron siempre a Chávez en Venezuela era que había politizado a los venezolanos. No, es que ha politizado a la sociedad. Yo siempre decía, sinvergüenzas, cuando había un 70% de gente cagándose de hambre, ¿es que eso no era politizar a la sociedad? Claro, yo no les decía, leed el manifiesto comunista, donde dice, Marx y Engels dicen que, hay algunos que dicen, Marx y Engels nació en Treveris. Fuera Ortegas, ¿eh? Alumnos tienen a veces esas cosas. Claro, el manifiesto comunista plantea Marx y Engels que la lucha de clases a veces está velada y otras veces manifiesta, pero siempre existe lucha de clases. En cambio hay gente que cree que solamente existe lucha de clases cuando los de abajo dicen hasta aquí hemos llegado. Y mientras que los de abajo están jodidos, hay una lucha de clases. O sea que cuando sale un informe de Oxfam donde 85 personas tienen secuestrados a 3.500 millones, hay una lucha de clases. Ah, pero si 3.500 millones secuestran a esos 85 dirían, las libertades. Y los 85 montarían una revolución de colores, ¿no? Porque cuando se revolucionan los pobres, las revoluciones son sucias. Pero cuando se revolucionan las clases medias y los ricos, las revoluciones son de colores. Todo muy bonito. Les invito a que vean Batman, la última Batman, porque es espectacular. Es espectacular. El último Batman pelea contra el 15M. No tenía otra cosa que hacer Batman. Tenía que podía hacer cosas. Contra el 15M. Pelea contra Ocupa Wall Street. Pero como me están oyendo, ¿eh? Y de repente los de Ocupa Wall Street se levantan. Hay una escena tan maravillosa. Yo tengo que recortarla y ponerla en la tuerca o algo así. Entonces, hay un chico que se nota que estudia por la mañana y por la tarde está en un hotel, ¿no? De botones. Entonces, le acompaña una señora estupenda que lleva la maleta, no sé qué, tal. Y después, cuando empieza la revolución, aparece el tipo sacando a la misma señora de los pelos del hotel. No dicen, le daría poca propina, ¿no? O sea, cuando el pueblo... Entonces, en Batman empiezan, cuando gana el 15M de allí, claro, empiezan juicios como la Revolución Francesa, juicios sin ningún tipo de garantías, ejecuciones sumarias extrajudiciales, y tiene que venir la policía a salvarnos. Y por supuesto, claro, el líder del levantamiento contra la corrupción de Ciudad Gótica no es un profesor con coleta, ¿no?
sino que es un tipo horroroso, ¿no?, que está loco. Porque claro, no pueden presentar que es un tipo normal, el que dirige el levantamiento, tiene que ser un tipo que está loco, ¿no? Fíjense si son astutos, van a la bolsa. Van a la bolsa. Y entonces, uno de los de la bolsa dice, ¿por qué vienen aquí si aquí no hay dinero? Y le contesta el jefe de los 15, le dice, claro, y por eso estás tú aquí, ¿no? Porque aquí no hay dinero. E inmediatamente uno dice, no os equivoquéis, porque sabemos que aquí se han hecho mal las cosas, pero si rompéis esto, la gente que tiene el dinero debajo del colchón también lo va a perder. Fíjese si es un discurso astuto. Ellos reconocen que han cometido errores, saben que la gente está cabreada, pero dice, pero no os paséis. Tenemos que localizar los excesos, pero no os paséis porque si el pueblo se levanta, tiene que venir Batman, ¿no? Igual que vean el último James Bond. El último James Bond pelea contra los papeles de Wikileaks. Pero como lo oyen. Y el malo que es Bardem, con el pelito amarillo, como si fuera Julian Assange. Entonces tenemos las películas más taquilleras del año pasado, es uno para cargarse el 15M y otro para cargarse los papeles de Wikileaks. Solo falta que venga, no sé, el Capitán América para cargarse Podemos. Bueno, pero ya de eso hablaremos luego. No, voy a lo que quería decirles. Miren, les invito a que piensen ustedes que esto que les he contado de que nos han mordido los zombies tiene tres elementos muy importantes que están sucediendo ahora mismo en nuestro país. Esos tres elementos son los elementos a través de los cuales los zombies nos han mordido a todas nosotras y a todos nosotros. El primer elemento, fíjense, bueno, o antes. Necesitamos definir qué es el neoliberalismo. Tú vas al mercado, aquí, como diría Trillo, vas al mercado aquí en Fuenlabrada y preguntar a la gente qué es el neoliberalismo. Tenemos que saber qué significan. Utilizamos palabras que si no sabemos qué significan... Miren, cuando hablamos de neoliberalismo, hablamos de un sentido común, guiado por el individualismo y la competitividad. O sea, no tiene nada que ver esa musiquita con el neoliberalismo. Como te pille Batman... Está ahí Batman y tú estás ahí todo el mundo así callado. Y empieza la música. Y Batman con estas orejas que lo oye todo. Está sonando por ahí. Bueno, fíjese, cuando hablamos de neoliberalismo, esto no puedo contárselo todo, ¿no? Pero el libro, todo está en el libro. Miren, solamente se lo apunto, es que quiero contar, todavía no he empezado lo que quiero contar. Cuando sean las 2 de la mañana ya van a tener miren, hay una trampa y es que ¿por qué hablamos de neoliberalismo y no de liberalismo? Pues sobre todo saben por qué. Porque el liberalismo en los siglos XVIII y XIX peleó contra las monarquías absolutas. El neoliberalismo pelea contra el Estado social. ¿Saben ustedes cuál es la Biblia del neoliberalismo? En su libro se llama Friedrich Hayek. El libro se llama Camino de servidumbre, que es de 1944. Hayek es el maestro de Milton Friedman, que es el economista, el jefe del modelo neoliberal, el que sustituye a Keynes, ¿no? Fíjese que Hayek, en ese libro del año 44, dice textualmente, el Estado social, aunque es verdad que no sea lo mismo, pero en esencia es idéntico a Hitler. ¿Por qué? Porque ellos dicen que el Estado intervenga en la economía, es que eso es socialismo o nazismo. ¿Saben dónde está la diferencia? La diferencia está en que los neoliberales, como les digo, van a cambiar de enemigo. Y el enemigo no va a ser la monarquía absoluta, sino que el enemigo va a ser el socialismo o el nazismo. Y otro cambio del cual nadie habla, y es que los neoliberales, en la teoría, están en contra del Estado, pero en la práctica no. En la práctica, fíjense ustedes, todo el modelo neoliberal, todo, se hace desde el aparato del Estado. Ha estado a la izquierda durante casi 15 años hablando, es el fin de los Estados, por las narices. Lo que el Estado había hecho ha sido cambiar. ¿Cuándo empieza el neoliberalismo? La gente dice que con Margaret Thatcher. No.
Empieza en el 73 con el golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile. ¿Por qué? Porque la crisis del 73, cuando les he dicho antes que empieza el diagnóstico de que esto no va, resulta que en Chile dicen, vamos a intentar una solución alternativa. Un socialismo no de corte soviético, sino un socialismo democrático. Y de repente dice la derecha, no, porque eso hay que cargárselo. Y le dan un golpe y se lo cepillan. ¿Y a quién llama Pinochet? Qué curioso, a Milton Friedman. ¿A quién le dan el premio Nobel de Economía en el año 74? A Hayek. ¿A quién se lo dan en el año 76? A Friedman. Y durante casi 20 años, todos los premios Nobel, todos son neoliberales. Es decir, gente que planteaba que había que usar el Estado para desmantelar el Estado social. Ese es el corazón del modelo neoliberal. Fíjense lo que les digo, el modelo neoliberal es utilizar el aparato del Estado para desmantelar el Estado social, porque es el enemigo. Fíjense que por eso van a empezar toda una tarea de desregular el mundo laboral, de desregular el mundo financiero. Es que ustedes, los que son más mayores, se acordarán que estaba prohibido sacar el dinero fuera de los países. Y lo desregulan. Es que había una ley, la Seagal Act, que prohibía que los bancos de depósitos fueran bancos de inversión financiera. Es decir, estaba prohibido por ley que donde tú ponías los depósitos de tu pensión o de tu salario, donde tú ponías ese dinero, esos bancos no podían trabajar en bolsa. Estaba prohibido. Si tú querías a la bolsa, tienes que sacar ese dinero y llevarlo a otro banco. Y de repente, el modelo neoliberal se carga esa ley. ¿Saben quién se carga esa ley? Se la carga Jimmy Carter, un demócrata estadounidense. Para que vean cómo, claro, si resulta que la derecha y la izquierda hacen lo mismo, pues estás absolutamente despistado. Termino esto. Les he dicho que los zombies nos hicieron neoliberales, el neoliberalismo nos hizo zombies, y por tanto neoliberales, de 3 maneras. Primero, mercantilizando todo el planeta. Y esto es súper importante que lo entendamos. Fíjense, nunca en la historia de la humanidad, nunca ha habido tantos ámbitos de nuestra existencia convertidos en mercancías. Nunca. Hoy es una mercancía todo. Es una mercancía comer, vestirnos, habitar, la cultura, la educación, el deporte, la política. ¿Por qué hay gente que se aferra a la política? Porque es que se ha convertido en un business, en un negocio. Y de repente están aferrados ahí porque es de lo que viven. Es un modus vivendi, ¿no? Es un modus vivendi, como decía Pío Baroja, nosotros mientras vamos tirandi. Bueno, fíjense que la mercantilización de todos los ámbitos del mundo genera un problema que está hoy en la calle. Y que, fíjense, es uno de los elementos que nos cuesta tanto hacer una política crítica, una política desde abajo. Si todos son mercancías, si todo se convierte en mercancías, fíjense, lo que me impide a mí ser un emperador es solamente tener dinero para acceder a todo. Cuando una persona cree que puede ser un emperador, esa persona está loca. Pero si toda una sociedad cree que puede ser emperadora, es la sociedad la que está loca. Claro, luego nos extrañamos de que un muchacho joven de instituto, de repente, violen a una compañera, la graben con el móvil y lo cuelgan en internet. Es que ya no ven a una compañera, ven a un objeto. Porque están bombardeados con mensajes que lo que le están contando es que todos somos mercancías. Y que tú no eres una mujer, tú eres un polvo. Y no hay más detrás. No hay ningún otro tipo, ¿no?, de mediación. Y fíjense, ¿saben qué ocurre con esto? Déjenme que les lea una cosa muy bonita. Dice, el hipermercado cerró los ultramarinos y mató las conversaciones de barrio. El autoservicio dejó las compras sin balanza y sin palabras. Prohibido bromear con la cajera que se forma cola. Hay cajas rápidas para los que llevan pocos productos y ya hay cajas en las que te cobras tú mismo. Las lechugas vienen en bolsa y deshojadas. Las manzanas maduran en bandejas de plástico rígido. Este es un mundo empaquetado, enlatado, etiquetado, clasificado, embotellado, precintado, embolsado, plastificado, deshuesado, desgrasado, pelado, precocinado y loncheado. Un mundo no retornable de PVC, PET, tetrabric, aluminio, poliestireno expandido y 1000 tipos de plástico. Una vida insostenible, ecológicamente, marcada como nuestros productos con fecha de caducidad. El progreso es aséptico, es escrupuloso, es exacto, pero también es desapasionado.
Yo prefiero vivir a granel, comprar al corte, que vuelvan las hueveras y el vermut de barril, los mercados y los mercadillos, conocer a quien regó los tomates, rellenar sifones y devolver los cascos, comprar lento, charlar y perder el tiempo. No quiero una vida envasada al vacío. Aspiro a ser parte de un mundo imperfecto e inexacto. Amar a granel, no dosificar los besos, derrochar abrazos, reír a puñados, hacer manojos de caricias y gastarlos sin recato, no dar las gracias ni pedir perdón con cuentagotas, no poner etiquetas, gastar la amistad a raudales, soñar sin rigor y sin medida, comerme la vida a bocados y atragantarme de ella. Guillermo Viglione. Fíjense que este texto tan hermoso lo que está planteando es que cosas que antes no estaban intermediadas, hoy están intermediadas. ¿Y cada intermediación qué es? Cada intermediación es caja. Es hacer caja, ¿no? Y por tanto, fíjense, ¿saben qué ocurre? Que en este mundo que todo se convierte, la amistad, el sexo, el cariño, los cuidados, todo se convierte en una mercancía. Todo. Fíjese ahora con este golpe terrible, ¿no?, del anteproyecto de ley a las mujeres. Como de repente ya el aborto deja de ser un derecho y se convierte una vez más en una mercancía, ¿no?, donde si te lo puedes pagar, te vas a ir a comprarlo, ¿no? Y se pierde, fíjense ustedes, ese elemento, ¿no?, de libertad y que por tanto no está mercantilizado. ¿Saben cuál es el problema de la mercantilización de nuestro mundo? Que nos produce un profundo miedo. ¿Saben por qué? Porque todos los días pueden comernos. Y ahí aparece, fíjense ustedes, la justificación que les decía de que los canallas están envalentonados. Pero ¿cómo no van a estar envalentonados si lo pueden tener todo a su servicio? Todo. Porque como todo se puede comprar y vender, en cambio la gente decente dice, coño, yo no quiero que me coman, pero tampoco quiero comer a los demás. Segundo elemento que nos han hecho zombies, que nos han mordido, es la precarización laboral. ¿Saben por qué? Porque necesitamos trabajar para vivir, pero ya no sabemos qué hacer para tener un trabajo digno. Ya no es que solamente, como les contaba antes, no baste un salario para mantener un hogar, sino que por mucho que te esfuerces, no tienes garantías de que recibas tu justiprecio. Tú puedes estudiar una carrera, dos, un máster, y a lo mejor, como está ocurriendo con nuestros jóvenes, tienen que irse fuera de nuestro país a trabajar. Ya no hay ningún tipo de derechos en el trabajo, somos siervos en el trabajo. Y por eso estas ofertas de trabajo tan insultantes. Y encima no puedes protestar. ¿Ya qué pasa? Si el jefe se le va la mano y te roza la pantorrilla, tienes que callarte también, porque si no te echan del trabajo. ¿Y cómo vas a protestar? ¿Dónde vas a encontrar? Fíjese que hay gente que cada vez está pagando más dinero para que te exploten. La izquierda había construido la idea de que queremos trabajar menos porque cada vez que cuanto más trabajo más me explotan. Porque no me pagan el fruto íntegro de mi trabajo. Por tanto, trabajar para otro es explotarte. Y en cambio, fíjense ustedes, ahora parece que estamos deseando que nos exploten. Porque es peor no tener trabajo a que te exploten. Pero fíjense que hay gente, ya digo, que está pagando una carrera, dos carreras, un máster. Y encima no tienen trabajo. ¿Y saben qué es lo peor? Que encima nos están diciendo que es culpa nuestra. Nos están diciendo, como en Estados Unidos, que aquí no hay pobres, que aquí lo que hay es perdedores. Ah, que no encuentras trabajo, coño, pues haber estudiado ruso mandarín o chino mandarín en Vaughan por internet por la noche a las 5 de la madrugada. Y si no has estudiado chino mandarín, pues te jodes, porque es tu obligación haberlo hecho. Hay gente, fíjese que para mí es el colmo ya de todo esto, hay gente que entra en quirófano para ser empleable. Hay gente que se opera para ser más atractivo, más atractiva, y poder conseguir un puesto de trabajo. Fíjese la degradación, ¿no?, de todo esto. ¿Qué ocurre? Pues igual que la mercantilización del mundo nos da miedo, la precarización laboral nos tiene atenazados, porque basta un pequeño error, una mala suerte, para volver a una casilla de salida donde ya nunca vamos a poder volver a echar los dados. Y el tercer elemento, fíjense, de esta zombicización, es que vivimos en sociedades, aparte de mercantilizadas y precarizadas laboralmente, en sociedades curiosamente desconectadas. Estamos desconectados. Y es muy espectacular cómo en el mundo del internet y de las comunicaciones estamos tan desconectados. Estamos desconectados porque vivimos en ciudades. Nos hemos enterado con la huelga de limpieza la mierda que producimos en Madrid. Porque Madrid
ni el agua que consume, ni la energía que gasta, ni la basura que produce son de Madrid, sino que todo viene de fuera o sale para afuera. Y por tanto tenemos una desconexión total con el medio ambiente. Y por eso, ¿cómo coño vas a entender los asuntos medioambientales si no lo ves? Si crees que la leche viene del Tetrabric. No conoces a los vecinos de tu piso porque ya no te hacen falta, teóricamente, por el desarrollo tecnológico. Las calles se han mercantilizado, se han llenado de coches, no hay parques porque el metro cuadrado del suelo vale muy caro y por tanto ya no juegas en la calle. Y si no juegas en la calle ya me dirás tú dónde demonios te socializas. Bueno, fíjense ustedes que la conclusión de todo esto es que se ha convertido nuestro mundo en un profundo fragmento. Somos cada uno de nosotros empresarios de nosotros mismos. Estamos en el mundo gestionando nuestra vida como si fuera una empresa individual en competencia con los demás. Y por tanto, cuando alguien de pronto es generoso, es que es tonto. Porque en ese relato del sentido común, lo que funciona es eso, que esto es una lucha de todos contra todos, que tenemos que ser competitivos, que el que gana se lo lleva todo, que aquí lo importante es demostrar que eres un triunfador, que eres un macho alfa, y de repente los valores tradicionales de lo comunitario no valen. Común viene de comunis, y lo contrario de comunis es inmunis. Inmunis es lo que no te afecta, y comunis es lo que te afecta. Y en cambio, fíjense ustedes, parece que desaparecen todos esos elementos de lo común. Yo cuento en el libro, me acabo de acordar, cuando yo volví de Alemania, como me había portado mal en Madrid, de Alemania volví con un texto que está aquí en el libro de la transición, y como mi facultad era la que había construido el discurso mítico de la transición, me dijeron, chavalito, por ahí tú no vas. Y yo había sido el número 1 de mi promoción, venía de Alemania, tenía ya el libro escrito. Me dieron una asignatura que me pagaban 25.000 pesetas, me pagaban nada. Y tenía que dar clase en 3 sitios. Y tenía un Vespino. Daba clase en la Universidad Europea, en Getafe y en la Complutense. Y un día estoy en un semáforo y daba clase en la Universidad esta Europea, que es una universidad rica, y un día en un semáforo se asoma un alumno y me dice, profe, una rueda de mi coche vale más que su moto. Yo digo en el libro que dije, a ver cómo les enseño yo a esto lo que es la democracia. Aunque realmente lo que pensé es, esto no va a aprobar hasta el 2030. Pero eso no lo escribo para que parezca que soy mejor persona de lo que soy. Bueno, fíjense ustedes, empresarios de nosotros mismos en un relato que ya no nos pertenece, en sociedades saturadas audiovisualmente, donde los dueños de las palabras construyen conceptos que no nos dejan ni siquiera pensar. Cuando yo veo a un sindicato hablar de mercado de trabajo, se me ponen los pelos de punta, porque hemos estado 100 años peleando para decir que es que los trabajadores no somos mercancías como las zanahorias, que somos otra cosa, y en cambio ya en el propio lenguaje nos han captado y hablamos del mercado de trabajo, ya estás jodido. Igual que te sientas a discutir sobre moderación salarial, claro. Entonces, si tú no estás a favor de la moderación, eres un inmoderado. O te hablan de daños colaterales. Digas que no, es que se ha muerto mi padre. No, es un daño colateral. No, es que me duele, no, un daño colateral. O no hay estancamiento, sino crecimiento cero. O en vez de trabajo basura, te dicen mini job. Mira, póngame 3, ¿no? Porque parece que mola eso. Entonces, todo es así. Ya no es, por ejemplo, copago, sino ticket moderador. Igual que Estados Unidos, que no habla de tortura, sino de procedimientos de facilitación de ulterior toma de información. ¿Pero le has cabeado o no? Bueno, todo esto que les he contado es el pan nuestro de cada día de las sociedades capitalistas en todo el mundo. Bueno, pues ¿saben qué? Todo esto en España se agrava. Y esto es el otro libro. Pero esto ya sí que se lo voy a resumir en 5 minutos. Para que podamos discutir. Miren, en Alemania yo aprendí muchas cosas. Uno entiende de su país cuando se va de él. Joan, ¿me puedo mover o te vuelvo loco? Sí, no, tú. Estoy cansado de estar ahí. Miren, yo me volví loco en Alemania preguntando si España era diferente o no era diferente. Yo veía cosas que eran diferentes, pero al mismo tiempo veía en Europa
cosas que eran iguales o peores que nuestras cosas malas. Yo veía en Alemania a un Berlusconi y decía, coño, es que Berlusconi es panota. Pero claro, yo me daba cuenta al final de que las cosas malas que había en Europa, nosotros también las teníamos. Y que Italia, por ejemplo, ellos tenían a la mafia y nosotros teníamos a los caciques territoriales. Ellos tenían al Vaticano y nosotros tenemos también a nuestra Iglesia Católica Apostólica y Romana. Yo le daba vueltas y decía, ¿España será diferente o no? Y yo me acordaba de Fraga. Fraga, un sinvergüenza que en cualquier otro país de Europa nunca hubiera sido político. Porque es un tipo que firmó sentencias de muerte. Que puso él enterado en sentencias de muerte. Fraga, el tipo que le dijo a los padres de Enrique Ruano, después de que la policía lo tiró por una ventana y de que falsificó Fraga los diarios de Enrique Ruano para presentar como un suicidio lo que había sido un asesinato, le dijo a sus padres, cuidado que todavía tenéis una hija. Fraga, el que cortó el pelo a las mujeres de los mineros. Fraga, el que dijo la calle es mía cuando estaban muriendo 5 trabajadores en Vitoria. Ese sinvergüenza que nunca se arrepintió del golpe de Estado del 18 de julio del 36. Cuando era ministro de Información y Turismo, puso en marcha el Spain is different. España es diferente. Estoy contando estos días en charlas algo que me pasó en Alemania que me pareció, me golpeó mucho. Estando allí, tuve un día un ataque de hispanidad. Y necesitaba escuchar, no me pregunten por qué, porque lo ignoro, a Carlos Cano. Yo quería escuchar, mi abuela era de Cádiz, yo quería escuchar a Carlos Cano. Y me fui allí al uno de los centros comerciales de música más importantes de Europa, a comprarme mi disquito de Carlos Cano. Y entro allí y pregunto, oiga, música española, y me dice el tipo, segunda planta, departamento de música étnica. Pues sí. Y ahí entendí, fíjense ustedes, que cuando te explican desde fuera te etiquetan. Algo que un pensador palestino, Eduard Said, llamó orientalismo. Es decir, si hay departamentos de pensamiento en las universidades que analizan los países, la lectura de esos países va a ser la de esos departamentos. Aquí siempre hemos tenido hispanistas y de repente, claro, sin darnos cuenta, hemos ido interiorizando ese discurso de un proverbio nigeriano. En tanto en cuanto los leones no tengan sus propios historiadores, la historia de las cacerías la seguirán escribiendo los cazadores, ¿no? Y aquí resulta, fíjense ustedes, que los fachas hacen su diccionario biográfico terrible y nosotros tenemos que pedir a los hispanistas que nos ayuden. Y uno de ellos es Paul Preston. Y este no es de los más malos, pero este Paul Preston tiene un libro sobre el rey Juan Carlos, que pasa por ser la biografía del rey Juan Carlos, donde lo llama el rey del pueblo. Y te manda narices, macho. Bien, Fraga decía que España era diferente. Y yo decía, coño, ¿somos diferentes porque estamos condenados a ser exóticos? No. Somos diferentes, ¿por qué? Por las procesiones, por el botijo, por las alpargatas. Y yo me acordaba de que aquí, en Madrid, en Vallecas, pues el dato que sé que existe, no sé si aquí en Móstoles, o como diría Trillo, aquí en Fuenlabrada, tendrán el dato, antes de la guerra civil el 7% de la gente iba a misa. O sea que el discurso aquel que decía Azaña de que España había dejado de ser católica era cierto, y nunca mejor dicho, nos volvieron a llevar a misa a hostias, ¿no? Bueno, pues ya dándole vueltas si España era diferente o no era diferente. Y de pronto, fíjense ustedes, muere el caudillo y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología empieza a hacer el discurso de que España es igual que el resto de Europa. Idéntica. Que tenemos el mismo sistema de partidos, los mismos niveles de votación y de abstención, el mismo nivel de asociaciones, que es todo prácticamente igual y que vamos a ser la 7ª potencia. Yo decía, coño, iguales no somos. No somos diferentes por lo que plantea Fraga, y no somos iguales por lo que plantea la socialdemocracia. Y al final, fíjense ustedes, entendí, y anda que no he tardado, entendí por qué España era diferente. Entendí por qué España tiene cosas igual de malas que el resto de los países, en cambio las cosas buenas pues no están igual de fuertes. ¿Y saben por qué? Entendí que hay una cosa en Europa que es la vacuna que ellos tienen contra todos estos problemas que les he contado. Y es una vacuna que nosotros no tenemos. Y esa vacuna se llama el antifascismo.
me di cuenta, fíjense ustedes, de que en Alemania, en Italia, en Francia, en Inglaterra, en todo Centro Europa, estaba la conciencia de que la derecha se había hecho fascista, había hecho una guerra y habían sido derrotados. Y los que ganaron la guerra fueron los que impregnaron el constitucionalismo de posguerra. Y de repente la Constitución francesa del 46 estaba nacional en todos ellos. Y en España, en cambio, el 15M, a alguien se le ocurrió colgar en la Puerta del Sol una bandera republicana y fue obligado a quitarla. Y el argumento era que esa bandera nos dividía. Y tenían razón, nos dividía. ¿Saben por qué? Porque nadie en el 15M, o casi nadie, sabía que el primer tanque que entra a liberar París el año 44 es el tanque Guadalajara. El primer tanque que entra a liberar París es el tanque Guadalajara, lleno de republicanos españoles, de la división Leclerc. Y resulta que los chavalitos del 15M están diciendo, nos indignamos con Stefan Hessel, y les han robado la posibilidad de indignarse con su propia historia. Ahí entendí que el antifascismo es una vacuna contra cualquier tentación totalitaria, y en cambio en España ser antifascista es ser miembro de una tribu urbana. Los antifascistas en España son una tribu urbana. En cambio el antifascismo marchan los días nacionales de esos países, invitados por el jefe del Estado, que les saluda y les da la mano, incluidos a los miembros de la resistencia a republicanos españoles, a los que aquí hemos ignorado. ¿Por qué esto ha sido así? Bueno, pues esto ha sido así porque este país ha sido durante muchos años el único país de Europa donde podías ser demócrata sin ser antifascista. El único país donde podías pasar por demócrata sin ser antifascista. ¿Por qué? Porque este país nos acostamos fascistas y nos levantamos demócratas. Y los jueces se acostaron franquistas y se levantaron demócratas. Y los catedráticos de universidad se acostaron franquistas y se levantaron demócratas. Y los policías y el rey. Basta ver las declaraciones del rey para darnos cuenta que el rey era franquista hasta la médula, y resulta que ahora es el padre de la patria. ¿Cómo nos pudieron engañar así? Miren, nos engañaron por dos cosas, que son las cosas que no hemos visto. La primera es porque cuando derrotaron a la República celebraron el primer año que machacaron a los rojos, y el segundo año que acabaron con la anti-España, y el quinto año que aplastaron a los bolcheviques, y el sexto, y el séptimo, y el décimo, y el duodécimo, y el decimoquinto, y el vigésimo, y el 21º, y el 22º año que terminaron con los enemigos de la patria que venían de los moros, a los que combatió don Pelayo, y siempre con ese discurso hasta el año 25, donde en vez de celebrar que los buenos se cargaron a los malos, celebramos 25 años de paz. Y de repente, la guerra civil ya no fue que unos pocos vinculados al trono, al altar, a la banca, ¿y a qué? Me falta uno, y al ejército, masacraron a la otra España. Y de repente dijeron, fíjense ustedes la trampa, dijeron, no, olvidémonos de los viejos tiempos donde los españoles y las españolas estábamos condenados a enfrentarnos, y se construyó un discurso mentiroso, pero bien trabado, sobre que siempre ha habido dos Españas. Y viene la literatura, o una reconstrucción interesada de la literatura, a alimentar ese discurso. ¿Cómo? Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. Una de las dos Españas adelante del corazón. Y hay un español que quiere vivir, y a vivir empieza entre una España que muere y otra España que bosteza. Machado. O Mariano José de Larra diciendo en La noche de difuntos, en sus artículos costumbristas, diciendo aquello de, en una lápida, aquí yace media España víctima de la otra media. O reinterpretamos el duelo a garrotazos de Goya, de esos tipos enterrados por las rodillas, condenados a enfrentarse. Pero es mentira. En España nunca ha habido dos Españas. Ha habido en todo caso dos clases. Entonces fíjese usted, el discurso de las dos Españas es un discurso que te oculta el discurso de las dos clases. Ramón Carande, republicano, un historiador de los importantes de nuestro país, le preguntaron, resuma España, la historia de España. El tipo dijo, España, demasiados retrocesos. Cada vez que en España daba la mayoría del pueblo un paso para ir construyendo la modernidad, venía esa unión del altar, el trono y el ejército y los banqueros a darnos en la madre, que dicen los. Entonces viene las ciudades libres, pues aquí nosotros machacamos a las germanías y a las comunidades.
Viene la reforma, somos los jefes de la contrarreforma. Viene el liberalismo, aquí somos carlistas y ejecutamos a todos los liberales. Viene el Estado social, 40 años de dictadura. Viene la Revolución Francesa, cordón sanitario de Godoy. Y los afrancesados tienen que salir de España. Es decir, fíjese que este discurso, en vez de plantearlo dos clases, donde en una siempre invariablemente estaba el altar, el trono, el ejército y los banqueros, y en el otro, el resto del pueblo, una parte que duda cabe, influenciados por el altar, el trono, la banca y el ejército, nos lo presentan como que los españoles estábamos condenados a enfrentarnos. Y de repente, fíjese, 25 años de paz. Ya hemos abandonado los viejos tiempos y gracias al caudillo se ha terminado eso. Olvidémonos. Y de repente, fíjense ustedes, con ese asunto de los 25 años de paz, se empezó a construir la matriz de que todos eran iguales, por las narices. Como si no hubieran sido unos los que dieron el golpe de Estado del 36 y otros los que se hubieran defendido. Como si fueran iguales. ¿Saben cuál fue la segunda trampa? La segunda trampa fue que allá donde se estaba construyendo la matriz franquismo contra antifranquismo, la convirtieron en el búnker contra los demócratas. Porque si es franquistas contra antifranquistas, franquistas son el Rey, Suárez, Fraga, bueno, todos ellos. Cebrián, el director del País, que era el secretario general de la prensa del movimiento. Me parece que Cebrián viene de ser un prohombre de las catacumbas de la clandestinidad, que no, que era el jefe de la prensa del movimiento, ¿no? Fíjense que, y claro, como en el búnker van a quedar solamente Tejero, Blas Piñar y 4 loquitos, todos los demás estamos en el mismo saco. ¿Quién es responsable de esto? Miren, pues el Partido Socialista, qué duda cabe. El Partido Socialista fue el que se inventó María Teresa Fernández de la Vega lo de garzonadas. Era que el juez Garzón no es santo de mi devoción por lo que hizo en la construcción del entorno de ETA. Cerró periódicos que después se demostró que no tenía ningún tipo de vinculación con ETA. O sea, Garzón ha metido mucho la pata. Pero cuando a Garzón lo sacan de la judicatura, lo sacan por querer levantar la falda al franquismo. Porque seguramente no se lo cree, porque yo ya estoy convencido de que Garzón no se cree nada. Pero lo hizo. Y se lo quieren cargar por eso, ¿no? Por querer incidir qué ocurría. ¿Y quién insulta a Garzón y dice que eso son garzonadas? María Teresa Fernández de la Vega, Partido Socialista Obrero Español, jueces para la democracia. Y uno dice, coño, si estos son los jueces para la democracia, ¿cómo serán los otros? Es Bono, el 12 de octubre de 2004, el que invita a un tipo que había estado en la División Azul, es decir, un tipo que había ayudado a Hitler a desfilar con un tipo que había estado en la resistencia francesa. Y fíjese qué terrible que Bono establece que hay una equiparación, que es igual estar ayudando a Hitler que defendiendo la democracia. Y resulta que lo invitan. Y es Felipe González el que deja que se mueran los viejitos sin ningún tipo de reconocimiento. Y es Felipe González el que en el año 79 renuncia al marxismo. Y claro, al renunciar al marxismo se quedan sin ningún tipo de análisis teórico. Y si se dan ustedes cuenta, a partir de entonces es una deriva del Partido Socialista, renuncian al marxismo. ¿Qué es lo primero después que tienen? La tercera vía de Anthony Giddens. Y se agarran ahí. Cuando eso ya no les sirve, se agarran a un pensador canadiense que se llama Philippe Petit, que escribe un libro sobre el republicanismo, que tampoco les sirve porque son republicanos pero juancarlistas, que es como ser vegetariano y comer chuletones. Una cosa ahí como medio rara. Y cuando tampoco les sirve al final el republicanismo de Petit, se enganchan a un asesor del Partido Demócrata Norteamericano, a George Lakoff, a hablar de psicología cognitiva. Y al final solamente les queda abrazar a Beatriz Talegón, ¿no? O sea, es como una deriva terrible. Bueno, fíjense, el Partido Comunista también fue muy responsable de esto. El Partido Comunista, fíjense usted, que puso a los militantes que lo dieron todo. Cuando se celebró en el año 70 y tantos el 100 aniversario de la fundación del Partido Socialista, hicieron un lema que era 100 años de honradez. Y alguien dijo, y 40 de vacaciones, ¿no? Claro, porque durante la dictadura los únicos que pusieron los muertos, los detenidos, los torturados fue el Partido Comunista aquí abajo. En el País Vasco, a partir de los 60 también, la gente del entorno de ETA, ¿no?
El Partido Comunista, ya digo que tiene esa cara heroica con sus militantes, también fue el que renunció a defender al maquis, que eran los últimos miembros del ejército republicano, y los olvidó el Partido Comunista. El Partido Comunista fue el que un año antes de que el Partido Socialista renunciara al socialismo, renunció al leninismo, en el año 78. Igual, era una renuncia al leninismo y pusieron en marcha el eurocomunismo, que todavía no tenemos muy claro qué demonios significaba aquello, ¿no? El Partido Comunista, fíjense ustedes, un tipo al que yo siempre quise y respeté mucho, como Marcelino Camacho, fue el que dijo en el Congreso de los Diputados que con la ley de amnistía quedaban enterrados todos nuestros muertos. No es verdad, nuestros muertos todavía están allá afuera. Tenemos todavía 120.000 en zanjas, en fosas comunes y en cunetas, a 120.000. Y el Partido Comunista dijo que con la ley de amnistía, que fue la ley de punto final para los criminales del franquismo, y salieron 60 personas, creo que fueron, con la ley de amnistía, 60 personas, y en cambio les perdonamos a todos los fascistas sus crímenes. Y encima el Partido Comunista dijo que la ley de amnistía era fetén, y no era cierto, no era cierto. En el libro hay un chiste, me fui a buscar chistes de la época, y hay un chiste donde está Carrillo dando un meeting, chistes gráficos, está Carrillo diciendo, decimos sí a la monarquía, y sí a la bandera, y sí a la unidad de la patria, y sí a las bases, y desde el público le grita uno, macho, deja algo para Fraga. Y hay otro chiste muy como Gila es espectacular, aparte de los chistes de la guerra, Gila hacía también chistes gráficos muy muy potentes. Entonces hay uno que a mí me encanta, siempre me da un poco vergüenza contarlo, ¿no? Por si hay alguien en el público. Es un abuelo que está en una silla de ruedas con una manta de cuadros ahí en la rodillita, y está hablando con un chico joven y le dice, yo antes era de extrema izquierda, pero desde que estoy paralítico soy inmovilista. Entonces, de alguna manera, fíjese, es la propia izquierda también la que renuncia. ¿Y saben qué ocurre? Ocurre que en esta transacción de la transición, la derecha, en cambio, lo ha tenido todo. La derecha, fíjense ustedes, sigue teniendo un relato continuado, sin ningún tipo de fisura. La izquierda tuvo que renunciar a hablar de la República, a hablar del franquismo, a hablar del antifranquismo. No podías hablar de nada. Entonces tú mirabas hacia atrás para intentar reconstruir tu historia y no te encontrabas nada más que agujeros. No podías defender, yo que sé, que las primeras escuelas bilingües de este país las quiere montar la Segunda República. El papel de las maestras lo estamos recuperando casi a escondidas. Quitamos las estatuas de Franco por la noche, como si nos diera vergüenza. Todavía hay calles de fascistas en nuestro país. En cambio la derecha, ya digo, puede reconstruir su discurso. Como yo digo siempre, en vez de nosotros recuperar octubre del 34 como un momento heroico, donde ha ganado la derecha diciendo que va a hacer en España lo que está haciendo el canciller Dollfuss en Austria, o Hitler en Alemania, y de repente, y que va a acabar con todos los logros de la Segunda República, y entonces se levantan los trabajadores en Asturias, en Cataluña, también en Madrid, y en vez de nosotros recordar eso como un momento heroico, lo ocultamos. ¿Y saben cuál es el precio? ¡Chao! ¿Saben cuál es el precio? Que de repente viene Jiménez Los Santos o César Vidal a decirnos que la guerra civil no empezó el 18 de julio del 36, sino que empezó en octubre del 34. Mientras que nosotros estamos llenos de agujeros en nuestra memoria, y un chaval en el 15M no puede reivindicar la bandera republicana porque parece que nos da vergüenza. Y no es la bandera republicana solamente por cambiar la forma de Estado, sino todo lo que había detrás. De repente estamos llenos de agujeros. Franco, una de sus frases favoritas era: tenemos que ocultar el siglo XIX. No hay nada en el siglo XIX que nos interese y tenemos que olvidarnos totalmente del siglo XIX. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX este pueblo, coño, estaba muy peleón. En el siglo XIX este pueblo se cargó una monarquía. Este pueblo se levantó constantemente y de repente, claro que tenemos que olvidarlo. Y ahí aparecen preguntas complicadas. Este pueblo, cuando hubo un golpe de Estado el 18 de julio del 36, se echó a la calle a pedir armas o a cogerlas. En cambio, cuando hubo un golpe, cuando aquí hubo un golpe de Estado el 23 de febrero del 81, nos metimos debajo de la cama. Y es una buena pregunta, porque el 18 de julio del 36 salimos a la calle a pedir armas y el 23 de febrero del 81 nos metimos debajo de la cama. Pues seguramente porque había mucha conciencia y menos miedo. Y ahora hay menos conciencia y más miedo. Yo digo que el franquismo
en este país sociológicamente todavía sigue muy vigente y que nos huelen los pies a franquismo y los sobacos. Hay 3 rasgos del franquismo que yo los veo en mi sociedad constantemente. El individualismo. No creemos en las leyes, creemos más en nuestro primo o creemos más en soluciones particulares, y de ahí viene el clientelismo. El individualismo y la falta de sociedad civil hace que confiemos más, ya digo, en el clientelismo. Y por tanto somos rehenes de partidos políticos que son redes de corrupción de una manera muy generalizada. Y de repente los partidos políticos lo que hacen es reproducir esas redes clientelares. Igual, fíjense ustedes, somos muy desobedientes, perdón, somos muy irreverentes con el poder, pero somos superobedientes. A mí ya me cansa un poquito tanta chirigota, tanto chiste, tan graciosos que somos con el poder, pero luego al final somos mucho más obedientes que otros pueblos de nuestro entorno. Por tanto, fíjense, es una cosa también muy de Franco. Los franquistas, fíjense ustedes, y las élites franquistas no cambiaron la cultura popular de nuestro país. Dejaron la cultura, siempre ha sido como de... Se sentían muy populares ellos, les gustaba la copla y los toros, y igual que el pueblo. Entonces, de alguna manera, pensábamos que eran iguales que nosotros. Y por tanto, podíamos hacer chistes, pero nunca realmente confrontarnos, ¿no? Y el tercer elemento franquista profundo es la resignación de la monarquía nacional católica. Es decir, esa resignación de un país que sigue siendo católico en sus estructuras, que estamos en 2014 y de repente la Iglesia a las mujeres les roba su libertad y las manda 35 años para atrás, o a todos los ciudadanos se nos mete en la cama y nos quita la educación para la ciudadanía. Esto lo logró, fíjense ustedes, el franquismo metiéndonos mucho miedo en el cuerpo. 150.000 asesinados son muchos. Y Franco se inauguró matando y se fue matando. Y si encima no tenemos la posibilidad de hacer una reconstrucción histórica de todo eso, no tenemos herramientas. No tenemos herramientas. Por eso, fíjense ustedes, yo he escrito un libro que es La transición contada a nuestros padres, para decir, eso que nos habéis contado de la transición no es así. Yo no te estoy diciendo que la transición hubiera podido ser radicalmente diferente a como fue. Lo que te estoy diciendo es que la transición no fue tan maravillosa. Hicisteis lo que pudisteis y tampoco pudisteis hacer mucho. Y si tu relato es que aquello fue espectacular, ¿por qué tengo una democracia tan de basura? Si hicisteis tanto, tanto y tan bien en la transición, ¿por qué demonios tengo una democracia tan débil? Y por tanto, fíjese, lo que estoy planteándoles es que tenemos que... Hasta luego, gracias. Lo que les estoy planteando es que tenemos que revisitar nuestra historia. Si no revisitamos nuestra historia, les diría que es prácticamente imposible que salgamos de este agujero. Si seguimos con el mismo relato de las mismas cosas, no entendemos. Fíjense, en la primera parte de la charla no entendemos las cosas que han cambiado. El mundo del trabajo ha cambiado. Es que ya las máquinas crean máquinas. Y por tanto ya no hay trabajo para todos. Y por tanto vamos a tener que repartir el trabajo que hay. Y vamos a tener que poner en marcha una renta básica. Porque ya el trabajo no va a ser la garantía de poder ser ciudadanos. Si seguimos haciendo un análisis viejo, no vamos a poder entender estas cosas. Y no vamos a entender que no podemos seguir produciendo y produciendo porque ya no da más de sí el medio ambiente. O sea que fíjese, la primera parte implica a nuevos análisis y la segunda parte obliga a reconstruir nuestra propia historia. Una cosa que me fascinó siempre de Chávez era que cuando iba a cualquier sitio contaba la historia de ese sitio. Y contaba cómo en ese lugar, llegar aquí por ejemplo a Móstoles y recordar cómo aquí en Móstoles se resistió durísimamente. Cómo Móstoles se significó de una manera clara durante la República, cómo aguantó, cómo se defendió. ¿Cuánta gente de Móstoles fue detenida, torturada, encarcelada? Esa gente debía tener placas, debía estar su nombre en árboles, tenía que tener recuerdos constantes y ser celebrados el día que Móstoles se celebra a sí misma. Es una obligación porque si no, como dice mi maestro Boaventura, si no encontramos en el pasado las razones anticipadas de nuestra rabia, ¿dónde demonios vamos a encontrar razones para pelear? Vamos a ser, como siempre, un pueblo muy espasmódico, que de repente nos cansamos, reventamos, nos enfadamos, pero al mismo tiempo después nos desactivamos, como nos pasó el 15M, que genera por ahí, claro, todavía quedan sus flecos, pero no somos capaces de convertirlo después en estructuras para evitar este cambio del contrato social como nos está pasando. Fíjense que una de las tareas, por tanto, ahí tengo una lista, pero ya he hablado demasiado, hay una lista de las tareas que tenemos que hacer. Y por eso pasa, fíjense ustedes, uno de los elementos por desaprender muchas cosas, por atrevernos
a entender cosas nuevas y en el caso concreto de España a entender que nos han engañado demasiado, que hemos negado nuestra propia historia, que no tenemos herramientas para cosas que nos emocionarían. A mí me contaba todavía un abuelo cómo en el octubre del 34 cómo les obligaron a cargar bombas para echárselas a la gente, dijeron que no, y un sargento le dijo: cabrones, cargar las bombas que os van a fusilar, yo voy con vosotros y las tiramos a un monte. El tipo era Nicolás García. De memoria histórica encontraríamos mucha más fuerza para entender ahora por qué tenemos que pelear y romper con toda esta caspa, ¿no?, de un discurso que al final lo único que consigue hacer es paralizarnos. Fíjese que en mi trabajo, en todo lo que hago, he llegado a la conclusión de que tenemos que reinterpretar las cosas. Yo entendí que el 15M, y para mí el 15M es lo mejor que ha pasado en nuestro... ¿Me des un poco de agua? Os lo agradezco muchísimo. Si el 15M para mí es lo mejor que nos ha pasado en nuestra democracia. Y fíjense ustedes, para mí el 15M nunca fue una respuesta, el 15M fue una pregunta. Fue una pregunta que cambió el discurso. Gracias. Casi me puedo bañar. Piensa en una cerveza también. Cara caliente. Ay, qué buena el agua. Fíjense que es muy importante cambiar este sentido común, si no, no vamos a ningún lado. Y hay todo un bombardeo para que no lo hagamos. Y fíjense que una de las peleas que yo siempre he tenido durante mis años de... Yo he militado en Izquierda Unida desde el año 86. Una de mis peleas era cambiar el relato de la transición. ¿Saben quién lo entendió? Julián Guita, pero casi solo. Mientras que los demás seguían defendiendo el papel heroico del Partido Comunista durante la transición. Que no. Que Carrillo planteó una serie de órdagos y el Partido Comunista hizo lo que pudo, luchó contra 40 años de propaganda anticomunista, pero dejó de solventar otro tipo de cuestiones. Fíjese que todo eso nos implica que tenemos que reinventarlo, tenemos que romper los candados que no nos dejan avanzar. Y por eso yo siempre me gusta terminar con dos historias. Una es muy hermosa, fíjense que es de Pablo Neruda. Dice Pablo Neruda: algún día, en cualquier parte, en cualquier lugar, indefectiblemente te encontrarás a ti mismo. Y esa, solo esa, puede ser la más feliz o la más amarga de tus horas. Fíjese, esa gente que tiene clara su vida comprometida, que tiene clara su lectura, tiene claro su lugar en el mundo, cuando llegue esta hora indefectible va a decir: eso es lo que tenía que hacer, ¿no? Creo que es una hermosa recompensa que pertenece, y por eso he llamado al libro para gente decente. La decencia tiene la raíz dec, que es la misma que dignidad, y significa la cosa que tenemos dentro, que es nuestro diálogo con las cosas que son más grandes que nosotros mismos. La dignidad y la decencia tienen la misma raíz, implica eso que no nos lo pueden quitar bajo ninguna circunstancia, y que por eso nos da tanta entereza, porque no nos la pueden usurpar. Y eso, fíjese, es del orden del discurso de las cosas. Y por eso me gusta terminar citando a Antoine de Saint-Exupéry, cuando dice: si quieres navegar, no empieces por reclutar tripulación, cortar tablas, hacer una vela o clavar clavos. Si quieres navegar, crea en la gente anhelo de mar. Y ojalá yo haya ayudado esta noche a crear un poquito de anhelo de mar con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. No, por favor. Son las 9 menos 5. Si os parece, abrimos un turno de preguntas. Y bueno, como otras veces me habéis dado el toque por lo contrario, no sé si quiere alguien que hagamos una parada. Un descansito. ¿Sí? Oh, qué bien. ¿Para qué? Para cenar. Bueno, tú puedes seguir. Nosotros arreglamos. Ahí, así, con la puerta abierta. Es que si paramos nos enfriamos, ¿eh? Si paramos, créanme que yo solo sé por experiencia. Tiramos. Damos media horita y ya, y ahora vienen las preguntas, que es donde se pone la cosa calentita. Venga, pues si os parece, entonces nos damos, bueno, directamente quien quiera preguntar algo, pues... Está hablando 2 horas. Sí, un poquito.